A las 2 de la madrugada el teléfono emitió un sonido. 7 palabras que destrozaron mi vida. Necesito tiempo para mí. 9 años después, en otra noche tranquila, un hombre borracho saltó la valla de mi patio trasero y dijo que traería de vuelta a mi hijo. Y en juzgado de familia, ante el juez, escuché una pregunta brutalmente simple. Hábleme de su hijo. No pudo decir nada. Si nos ves desde Madrid, Barcelona o cualquier otro lugar, deja tu ciudad en los comentarios. Esto no se trata solo de un mensaje de texto a las 2 de la madrugada, sino de sobrevivir cuando todo en lo que crees se derrumba, y aprender a construir un hogar sólido a partir de los pedazos. La noche que me hice la prueba de embarazo, las 2 rayas aparecieron de repente, y el corazón me latía a 1000 por hora. Esperaba un abrazo, pero lo que recibí fue una sonrisa forzada, un hombro tenso como una cuerda de arco y preguntas sobre deudas. 3 días después, desapareció como si yo fuera un simple hábito que había que romper. Le escribí, lo llamé, esperé en la puerta. Entonces, a las 2 de la madrugada, llegó ese mensaje. Corto, frío, suficiente para dar un portazo. Me quité el collar de recuerdo. Tiré de él con tanta fuerza que se rompió y lo arrojé a la basura. El sonido del metal golpeando el fondo delgado y duro del cubo. Un sonido tenue que recordé durante años. Trabajé en el turno de noche, intentando mantenerme ocupada con el pitido de los monitores, el olor a desinfectante, la dolorosa luz blanca. Pero cuando llegó mi descanso, me senté frente a una ventana, viendo cómo mi reflejo se desdibujaba entre lágrimas. Resultó que algunas personas nacen sin saber cómo quedarse. Y yo tendría que aprender a valerme por mí misma. Compré una libreta barata en la farmacia y empecé a escribirle a la niña que aún no tenía nombre. Nunca te dejaré atrás. Te lo prometo. Algunas promesas no necesitan diamantes para demostrarlas. Basta con despertar cada día y cumplirlas. Pero las promesas se ponen a prueba. Años después, regresó como un viento venenoso, borracho, furioso, dejando mensajes de voz nocturnos llenos de disculpas y amenazas. Aprendí a guardar cada prueba, aprendí de la policía sobre la orden de alejamiento, a cerrar las puertas con triple llave, instalar cámaras y arrullar a mis hijos con el sonido de mi propio corazón. Otra noche, el 112 tardó 11 minutos en llegar. 11 minutos es una eternidad. Suficiente para aprender a qué huele el miedo y qué aspecto tiene la valentía. Pero antes de que la situación escalara a vallas y forcejeos en el patio, hubo un momento que cambió mi rumbo. Primer latido fetal en la clínica abarrotada. Ese sonido era tan tenue y fugaz como el aleteo de un pajarito contra mi pecho. Me decía, quédate. Quédate con tu hijo. Quédate contigo misma. Quédate para construir una vida que nadie te pueda arrebatar. Esta es una historia de traición que te derriba y de crecimiento que te levanta. De una mujer abandonada al nacer y de una madre que transforma el dolor en un hogar seguro. De un niño que aprende a no tener miedo, sino a ser amado. 3 preguntas nos guiarán a continuación. 1. ¿De dónde saco la fuerza para no derrumbarme? 2. ¿Por qué una orden de protección es solo un pedazo de papel, pero un día se convierte en un muro? 3. ¿Y por qué una simple pregunta de un juez podría poner fin a años de tormento? Comenzaremos desde ese momento el primer latido cuando comprendí por primera vez lo que significaba quedarse. A continuación, origen y promesa, el latido del corazón, el cuaderno y la decisión de apoyar a tu hijo. La mañana después del mensaje de las 2 de la madrugada, terminé mi turno en urgencias como una máquina. Me cambié los guantes, leí los números, respondí a mis compañeros. Cuando llegó la hora de descansar, me senté frente al cristal, mi rostro fundiéndose con las luces de neón. Pálido, hinchado, extraño, como otra mujer a la que le acababan de arrebatar el futuro. Comprendí algo tan simple y cruel. Algunas personas nacen sin saber cómo quedarse. Si no quería que el niño que llevaba en mi vientre creciera en medio de la tormenta, tenía que aprender a mantenerme firme. Sola. Me detuve en una farmacia de camino a casa y compré una libreta de espiral barata. Ya en mi apartamento abrí la primera página. Las palabras fluyeron con fuerza. Mi mano temblaba. Nunca te dejaré atrás. Te lo prometo. Sin anillo, sin votos ante el altar,
Solo tinta azul y la terquedad de una madre primeriza. Las noches siguientes, después de cada turno, seguí escribiendo. Sobre la comida, sobre el cansancio, sobre mi miedo al fracaso, y sobre las pequeñas cosas que deseaba para mi hijo. Una manta soleada, una ventana con una planta, una voz tranquila cuando lloraba. Cuando llegó la hora de mi cita en la clínica comunitaria, me senté en una sala de espera llena de manos entrelazadas. La gente hablaba de nombres, del color de la habitación, de cunas. Oí a alguien reírse entre dientes y sentí que me encogía. Cuando la enfermera me llamó, me levanté demasiado rápido, agarrándome a la pared. El médico introdujo la sonda, y la pantalla emitió un destello de luz brillante. Entonces llegó. Un sonido fino y rápido, de 150 a 160 latidos por minuto. El latido del corazón del feto. No era un pensamiento, no era un sueño, una vida llamando desde dentro. Se me llenaron los ojos de lágrimas, como si me hubieran devuelto una costilla que me faltaba. Quédate, dijo la voz. Quédate con el bebé. Quédate conmigo. La noticia del niño se extendió más rápido de lo que esperaba. Su madre llamó. Su voz era tan fría como el acero. Está confundido. Debería pensarlo bien. Le pedí su dirección. Dijo que la sabía, pero que no se sentía cómoda dándomela. Miré su vientre a un plano y comprendí que a veces los adultos usan la palabra familia para justificar la cobardía. Dije claramente. Su hijo abandonó a su esposa estando embarazada. Mi nieto no es culpa de nadie. Yo me haré cargo de mi hijo. Colgué, con las manos aún temblando, pero extrañamente, el miedo había dado paso a una barrera firme. En el hospital, una colega 20 años mayor que yo, me sirvió café con calma y me acercó la taza. Saldrás adelante. El niño tiene mucha suerte de tenerte. No lloré. Solo asentí. Porque sé que hay palabras que son como un abrigo, que te echan sobre los hombros justo cuando empieza a llover. Llamé a mis padres, que viven en otro estado. Nos habíamos distanciado por pequeñas discusiones. Mi madre lloró en silencio. Mi padre maldijo brevemente y preguntó, ¿qué necesitas? Le enumeré lo que necesitaba. El alquiler del mes que viene, la lista de la compra, la dirección de un médico. Les estaba agradecida, pero también me agradecía a mí misma por haber llamado, por haber reconocido que no podía hacerlo todo sola. Comencé a elaborar un plan de supervivencia, una lista de gastos escrita a mano, fechas importantes para las revisiones prenatales, los turnos que se podían cambiar, el número de teléfono de la clínica jurídica gratuita que mi amiga del departamento de obstetricia había anotado. Reorganicé mi vida poco a poco. Limpié el lavabo, doblé las sábanas revueltas, guardé el collar roto en un cajón en lugar de tirarlo de nuevo, como si limpiara una casa después de una tormenta. Ya no esperaba a que la puerta se abriera sola, me giraba y cerraba el pestillo desde dentro. Cada noche, el cuaderno se hace más grueso. Anoto el latido del corazón del feto, el hambre a las 3 de la madrugada, la punzada de tristeza al ver a un padre empujando un cochecito frente a la ventana de un restaurante abierto las 24 horas. Pero también escribo cosas nuevas. La risa de un bebé en la sala de guardia, 2 peces de colores en la pecera de la clínica, una anciana que olvidó su bufanda y regresó para encontrarla con una sonrisa tímida. El mundo sigue siendo amable, incluso sin él. Poco a poco comprendí con claridad el conflicto central de mi vida. O apostaba el futuro de mi hijo a un hombre que no sabía comprometerse, o elegía convertirme en la única adulta que no huyó de esta historia. Elegí lo segundo. Esa elección no hizo el camino menos difícil, pero hizo que cada paso contara. El lunes por la mañana, puse la mano sobre mi vientre a un plano, pero con alguien presente y añadí a la lista. Cita judicial. Preguntar sobre ADN, paternidad, manutención infantil. Preguntar sobre la documentación necesaria. No tenía ni idea de que tras esa puerta me esperaban las 2 semanas más largas de espera por los resultados, retrasos frustrantes y un veredicto que redefiniría la palabra padre. Lo único que sabía era que había decidido quedarme. Entré en el pequeño despacho de la abogada con una bolsa de papeles apretada contra el pecho como mi último salvavidas. Ella explicó lentamente. Quería reclamar pensión de alimentos. Primero debe establecer paternidad. Legalmente.
Suena bien, pero el camino está lleno de obstáculos. La notificación de la citación. La otra parte escondiéndose. La fecha del juicio pospuesta por causa justificada. Cada vez que el secretario llama para anunciarse a plaza, me encuentro de nuevo en la misma orilla, donde solo hay cansancio y facturas. Finalmente, el día laborable de Nell también llegó. El laboratorio estaba frío. El olor a alcohol era insoportable. Le tomaron una muestra de la mejilla a mi hijo, y luego fue su turno. No me miró. Quizá no se atrevió. Quizá ya no había nada que mirar. Las 2 semanas de espera de los resultados se sintieron como un invierno. Tenía miedo de que modelo equivocado, temiendo un accidente con el papel que pudiera borrar la verdad. En mi cuaderno de espiral escribí una sola línea. La verdad está de nuestro lado. Por favor, no te rindas antes de llegar a la meta. Hoja de resultados de vuelta, 99. 9 perte una canción seca pero dulce, como el sonido de la lluvia cayendo sobre el tejado de mi casa. Juzgado de familia. La abogada articuló. La duración de su negligencia, el bloqueo de la comunicación, y la necesidad de manutención infantil. Punto de CDE. El día en que nació, el bebé. El juez asintió. No había ganado nada, solo una mínima responsabilidad sobre el niño. Unas semanas después, mi cuenta bancaria recibió otro pequeño ingreso, suficiente para la entrada de una casa pequeña. Tener un patio trasero. La tarde que me mudé, colgué una hamaca. Lo compré en una tienda de descuentos. Al sentarme por primera vez, supe. Esto no es solo un lugar para acostarse. Esto es bandera. Planté en la tierra pacífica que acababa de ganar. Cambié a un trabajo de 9 a 5 en un centro de salud. Ya no trasnochaba bajo luces de neón, y recuperé el ritmo de la vida con el amanecer y la cena. El sábado era crepe y desordenado. El domingo es parque del barrio. Elijo saltocolumpios y me senté en el banco de hierro, con las muñecas relajadas como si hubiera olvidado por completo el antiguo temblor. Cada noche, 3 historias, no, ni más ni menos. Porque para los niños, el amor toma la forma de regularidad. Luego una reunión ampa apretujándonos entre las sillas de plástico. Un hombre se sentó a mi lado. Tenía las ojeras de quien no había dormido, y las manos callosas de un profesor de educación física que corría entre 2 edificios de colegios públicos. Su hija iba a la misma clase que la mía. Nos miramos como si hubiéramos concertado una cita en otra vida. Los adultos empezamos con una charla trivial. Siestas, niños que se resistían a comer, horarios de baloncesto después de clase. Nadie prometió nada. Dejamos que... Tiempo en su lugar, responde. El amor crece con las pequeñas cosas, y aparecer en el momento adecuado. En primer lugar, vómitos nocturnos. Mi hijo tenía mucha fiebre, la casa era un desastre, la lavadora no paraba de sonar. Él se quedó en la puerta con medicinas, galletas y una película infantil aún en su caja original. No preguntó. ¿Necesitas ayuda? Ayuda. Limpió. Puso otra lavadora y paseó a mi bebé de un lado a otro hasta que el llanto se calmó como una ola cansada. La segunda vez es grifo que gotea. Me quejaba sin importancia en el parque. Al día siguiente trajo una caja de herramientas y cambió la junta en 15 minutos. Intenté darle algo de dinero. Negó con la cabeza. Somos amigos. Esas 2 palabras se extendían entre nosotros como un puente sólido. Y comprendí. A veces no es que el amor llegue tarde, sino que miedo se interpuso en el camino demasiado tiempo. La tercera vez, los niños llamaron al viernes por la noche. Tiempo en familia. Nadie les enseñó esa frase. Simplemente le pusieron nombre a lo que ya existía. Yo también estudio de nuevo lenguaje de confianza. Descubrí que a lo que le tenía miedo no era a la soledad. Tenía miedo de abrir la puerta. Miedo de que otros vieran mis cicatrices. Pero cada vez que venía, no iba directamente a la cocina. Se detenía en el umbral y me preguntaba: ¿necesito algo? Primero. Nadie peleó por su parte. Nadie armó un escándalo. Solo 2 adultos terminando sus largos días. Permanecer. No tenemos prisa. Nombre para la relación. El nombre surgió después. Cuando ya era real. Mis hijos empezaron a llamarlo por su nombre de pila. Alargaban la última sílaba para saborear el nuevo sonido. Su hija me llamaba papá por hornear, y yo, tumbado en la hamaca cada tarde, viendo a 2 niños pelearse por una cuchara verde, lo sabía.
familia, a veces, es una decisión que se repite una y otra vez, día tras día. Quédate. Quédate y quédate. Creía que el pasado dormía. La casa con el jardín, la hamaca, las cenas sencillas. Todo parecía una eficaz red de consuelo. Hasta que una tarde sonó el teléfono. Un antiguo colega del hospital, su voz estaba tensa como la cuerda de un arco. Apareció en urgencias, borracho, preguntando por ti. Desde el otro lado de La Paz, el viento venenoso había regresado. La llamada de mi antiguo colega irrumpió en mi nueva vida como una piedra arrojada a un lago recién nivelado. Llegó a urgencias, estaba borracho, exigiendo mi información. Me quedé paralizada junto al lavabo. El agua caliente me caía en las manos. Esa noche, a las 2:17, llegó el primer mensaje de texto. Una voz cansada decía: «Extraño a mi bebé. Dame 5 minutos». No respondí. Para la tercera noche, la voz cambió. «Te llevaste a mi bebé. Tengo derecho». Creé una carpeta aparte en mi teléfono y guardé todo. Correo de voz, captura de pantalla, número desconocido. Estoy aprendiendo a escribir cronología, registre la fecha, la hora, el contenido y su estado. Borracho claro, enojado claro, amenazante. No está claro, pero la situación se está agravando. Una tarde, vecina el anciano gritó: «Hay un hombre que va y viene frente a su casa. Tiene el pelo grasiento y la camisa arrugada». Corrí la cortina, con el corazón latiéndome a 1000 por hora. Esa noche le dije que necesitaba verlo. Abogada a la mañana siguiente. Escuchó, explicó el proceso y aconsejó sobre cómo presentar la solicitud. Orden de alejamiento. Necesitamos pruebas de un comportamiento repetitivo y cada vez más grave, dijo. Solté una risita irónica. Repetitivo. Sí, pero que vaya a agravarse. Me temo que se descontrolará. Vengo policía, presenté el informe. Él me acompañó, sin soltarme la espalda. El policía tomó notas meticulosas, diciéndome que si esa persona aparecía, llama ahora al 112, sin negociación, sin posibilidad de apertura. Asentí como un alumno que había aprendido la lección, pero al llegar a casa lo comprendí. La verdadera lección era vivir con la espera, esperando a que apareciera, esperando el claxon del coche, esperando una justicia lenta. Orden de alejamiento firmé el viernes por la tarde. El servicio tardó unos días más. Era como una sombra que no paraba quieta. Cuando llegó la documentación pensé que sería un alivio. Pero no. Algunas personas solo necesitan un papel para saber que han perdido. Otras lo toman como un reto. Los mensajes de voz llegaban uno tras otro, a veces quejándose, a veces ladrando. Bloqueé el número, usó otro. Lo silencié. La bandeja de entrada seguía llena. Convertimos casas en fortaleza, cambié las cerraduras, instalé cámaras, luces con sensor, y estacioné el auto junto a la puerta. Se mudó al sofá por unas noches para escuchar cerca de la puerta principal. Los niños empezaron a hacer las preguntas que más temen los adultos. Mamá, ¿sabe el malo dónde vivimos? Su hija apretó la mano de su hermano. Sus ojos reflejaban un año más de edad. Respondí con la verdad justa. Algo está pasando, y los adultos nos estamos encargando. Estoy a salvo. La frase, estoy a salvo, se repitió tantas veces que empecé a temer que se desgastara. Ya esa noche llegó. 2, 3. Un golpe sordo en la puerta, como si alguien golpeara la tapa de un ataúd. Me levanté, mi mano marcando automáticamente el 112. Él pegó su cuerpo a la puerta, sin abrirla. A través de la mirilla, vio el rostro que una vez conocí bien, ahora ampollado por el alcohol y la ira. Abre la puerta. Tener derecho. Conozcan a mi hijo, dijo en voz alta, lenta y claramente. Ustedes son violando la prohibición. Viene la policía. Los golpes se hicieron más fuertes. El pomo de la puerta tembló. Los niños gritaban en la habitación. El grito de «¡Mamá!» me taladró la cabeza. El teléfono que sonó en mi oído anunció «Unidad en camino». Miré el reloj de pared. 11 minutos, un número que más tarde recordaría como el día de mi nacimiento. 11 minutos fueron tan largos como los años que había pasado intentando olvidar. En esos 11 minutos, aprendí a respirar al ritmo del número.
Aprendí a mantener la calma. Aprendí a decir en frases cortas: salga por la puerta, viene la policía. Él maldijo. Me golpeó 2 veces más y salió corriendo cuando la sirena se oyó al final de la calle. La puerta tenía una abolladura. Yo también. Llegó la policía. Fotografió las pruebas. Tomó declaraciones. Y grabó. Violación de la orden. Si lo vuelves a ver, llámalo inmediatamente. Será arrestado en el acto, dijeron. Asentí. Pero en mi cabeza oí otra voz. Volverá. Llevé a mi bebé a la habitación, oliendo su cabello húmedo y su sudor. Las cosas normales que pueden salvarte de un ataque de pánico. Desde aquel día, he vivido entre dos fuerzas. Miedo querer escapar, deber me mantuvo inmóvil. Cambiaba de número constantemente, enviaba correos nuevos y entre insultos y acusaciones repetía: arruinaste a mi familia. Miré por la ventana. Hamaca en el patio durante días. No me atrevía a acostarme. Y comprendí que no solo quería ver a mi hijo. Quería destruir el símbolo de paz que yo había sembrado en mi vida. Abogada recomienda ir un paso más allá. Solicitud de aumento de la pena por violar la orden y preparar los documentos. Terminación de la paternidad si el comportamiento continúa. Firme, con la mano más firme que la primera vez que pedí la orden. Ya no esperaba que fuera razonable. Esperaba ley hablar alto. Pero ley necesita tiempo, pero no lo hizo. 3 días después, en medio de una tarde soleada, mientras los niños jugaban en el columpios, nos sentamos en los escalones, y oí que me llamaba con una voz extraña, no fuerte, pero afilada como un cuchillo. Me giré. Está en el patio. La valla es lo suficientemente baja para un temerario. Hay momentos que cierran un capítulo y abren el siguiente con un chirrido metálico. Ese momento, de pie ante mí, con el aliento a alcohol, los ojos rojos, una breve declaración. Yo traigan a mi hijo a casa. Se quedó de pie en el patio, con los ojos rojos, el olor a alcohol golpeándole la cara como un desafío. Los niños se detuvieron en el columpios. Mi hijo estaba confundido. No reconocía al hombre que lo llamaba con una voz extraña y ronca. Su hija dio un paso al frente, jalando a su hermano hacia atrás. Me interpuse entre los dos niños, y él dio un paso hacia adelante, cubriéndome con su sombra. Persona, traigan a mi hijo a casa, dijo, lenta y firmemente, como si hubiera ensayado esa frase 100 veces en su cabeza. Soy Bifam, orden de alejamiento, respondí, mientras ya estaba marcando el 112. La policía está en camino. Se rió. Sí. Derechos. Entonces se abalanzó, un golpe torpe y feroz, propio de un borracho. No esquivó, ni contraatacó por instinto violento. Bloquear, cerrar. Más bajo se arrodilló en el césped con 3 movimientos precisos, como en un manual de defensa personal. Entren en la casa, dijo, sin apartar la vista del hombre tendido en el suelo. Metí a los niños dentro. Cerré la puerta con llave, me apoyé contra la fría madera, y sentí cómo mi corazón latía con fuerza, como si fuera a estallarme. Me volví hacia el patio cuando la sirena aulló al final del camino. Seguía forcejeando bajo mi mano, repitiendo acusaciones. Me robaste a mi hijo. Me arruinaste la vida. Patrulla, entrar. Atar. Leer los derechos. Grabar en el acto. Violando la prohibición. Allanamiento. Invasión. Agresión y la afirmación. Llévatelo es suficiente para constituir tentativa de sustracción de menor. Tenía el labio partido y los nudillos magullados. La policía le sacó fotos. Yo firmé el informe. El niño me apretó la mano hasta que se le puso blanca. Esa noche, toda la familia durmió en una habitación. Yo estaba en medio, escuchando los jadeos del bebé, los movimientos inquietos de mi marido. Pensé en cómo un hombre puede convencerse a sí mismo de que la violencia es amor. Esa posesión es protección. Entonces me encontré extrañamente tranquila. No porque tuviera menos miedo, sino porque el miedo ha tomado forma. Ha sido escrito en las actas, sellado y presentado como prueba. El lunes por la mañana, yo y abogada ir a la comisaría. Complementar el testimonio. Presentar todo: correo de voz, correo electrónico, captura de pantalla. Unos días después, juzgado de familia. La sesión se inició. La sala del tribunal olía a madera vieja y a lluvia húmeda. Mi abogada fue concisa y aguda. 9 años abandonado.
Historia de la embriaguez. Violando la prohibición. Amenaza de escalada. Intención de secuestrar. Su abogado habló de un padre desesperado, al que se le frustran sus deseos. El juez escuchó, hojeó el expediente, luego levantó la vista y le hizo una pregunta. De simple a cruel. Cuéntame algo sobre tu hijo. Solo una cosa. Tu mejor amigo, tu deporte favorito, tu comida favorita, cualquier cosa. La sala del tribunal quedó en silencio. Abrió la boca, la cerró y tragó. Ni una palabra. En ese momento comprendí que la justicia a veces no reside en términos complicados, sino en la verdad desnuda. A él no sabe quién es su hijo. El veredicto se leyó al día siguiente. Terminación de la paternidad. Terminación del poder de la patria. Hu Hieu, Ngai. Pensión de alimentos. Bueno, aumentar y guarnición directamente si tiene ingresos. La prohibición continúa y se endurece. No estoy contento. Acabo de quitarme de encima una piedra muy pesada que cargaba desde hace muchos años. Sesión penal llegó antes de lo que pensaba. El fiscal acumuló cargos. Violación de orden de alejamiento, allanamiento, agresión, tentativa de sustracción de menor. Encendieron los altavoces. Correo de voz pasó de un tono suplicante a uno amenazante. Mostró fotos de la puerta abollada. Describió el patio trasero y los moretones en sus brazos. El abogado contrario intentó presentarlo como un padre cuyo hijo fue asaltado, pero el jurado no necesitó mucho tiempo. Culpable de todos los cargos. El día del veredicto, tuve el papel en mis manos y escribí impacto en las víctimas estremecerse ligeramente. Hablo de 11 minutos esperando al 112. Sobre las noches en que los niños se acurrucaban juntos por los golpes en la puerta, sobre la hamaca que permaneció vacía durante semanas porque no me atrevía a tumbarme boca arriba. El juez leyó la sentencia. 1 año de prisión, 5 años de libertad condicional, orden de alejamiento. Hasta que mi hijo cumpla 18 años, la decisión será suya. Niño, nadie más. Mientras se lo llevaban, miró hacia atrás. No sentí ira, ni alivio, ni satisfacción. Simplemente vi un extraño. Una vez atravesó mi vida como una tormenta, y ahora se ha retirado al mar. En mi cabeza, una puerta se cerró con un sonido. Hacer clic seco. Y por otro lado, las risas de los niños mientras se horneaban los pasteles. Por la noche, abrí la puerta trasera. Hamaca. Me quedé quieto, con las cuerdas aún esperando. Me recliné, sintiendo como algo me sostenía la espalda. Ninguna traición. Salió con una manta fina en la mano, sin decir palabra. La suave luz amarilla de la cocina nos iluminó el rostro. Por primera vez en meses, respiré. Quedarse sin una sola respiración, sin tropiezo en medio del pecho. La tormenta ha pasado, pero la historia no termina con el veredicto. Continúa con una propuesta, un anillo sencillo y una nueva promesa que no tiene por qué ser grandiosa. Permanecer. En la tranquila noche posterior al juicio, abrí la puerta trasera. La hamaca permanecía inmóvil, como una promesa tácita. Me recosté, sintiendo mi espalda apoyada en algo sencillo y fiel. Él salió, cargando una manta fina. No hubo palabras, solo la respiración tranquila, el olor a hierba fresca, y el espacio suficiente para que ambos recuperáramos la paz que nos había sido arrebatada durante tanto tiempo. Me contó sobre los últimos meses. El miedo a oír que llamaban a la puerta, la rabia impotente, y el momento en que la línea entre ayudar y proteger a la familia se desdibujó. La familia se elige, dijo en voz baja. La familia es una elección que se hace una y otra vez. Luego sacó una cajita del bolsillo. Allí estaba el anillo, tan común que me dieron ganas de llorar. No porque brillara, sino porque permanecer sin escapatoria, sin excusas. Asentí antes de poder secarme las lágrimas. La puerta de la habitación se abrió, y los 2 niños que habían intentado fingir que dormían salieron como rayos de luz. Hicieron 2 preguntas que hicieron innecesaria cualquier explicación. ¿Tenemos el mismo apellido? ¿Y puedo llamarte papá? ¿Papá no? Lo miré, viendo a un hombre que había asumido el peso de la palabra, quédate, con ambas manos. Asintió sin dudarlo. Tuvimos una boda en el jardín. Los vecinos mayores trajeron un pastel.
mis compañeros de trabajo se encargaron de las flores, y mi padre construyó un sencillo arco de madera. Sin vestidos elegantes, solo gente que era permanecer a mi lado durante la tormenta. Cuando intercambiamos anillos, no hicimos grandes promesas. Hicimos pequeñas promesas, difíciles. Quien se levantara temprano haría panqueques el sábado por la mañana. Quien llegara tarde a casa les leería un cuento a los niños. Quien estuviera más cansado lavaría los platos. Les leí unas líneas solo para ellos dos. No necesitas aprender a tener miedo. Solo necesitas aprender a ser amado. A última hora de la tarde entré en casa para cambiar mi apellido en mis documentos, correos electrónicos, tarjetas de identificación de empleado, extractos bancarios. No para borrar el pasado, ya no quería borrarlo sino para nombre para el regalo que había elegido. Esa noche, abrí la vieja libreta de espiral y hojé las páginas azules descoloridas que reflejaban distintas etapas de mi vida. Desde las primeras palabras, nunca te dejaremos atrás, hasta los informes de gastos, las citas médicas y las notas sobre los latidos del corazón del feto. En una última página escribí: hay quienes no saben cómo quedarse, pero nosotros sí. Quedarse es llamar al miedo por su nombre, llevar los papeles a los tribunales, abrir tu casa a la gente buena y cerrarla a la mala. Quedarse es hacer panqueques, cambiar la junta del grifo, leer 3 cuentos antes de dormir. Quedarse no es justificar la violencia en nombre del amor. Quedarse es elegirnos mutuamente, cada día. Al caer la noche, los niños acercaron las sillas y se sentaron en el porche, compartiendo un trozo de pastel del vecino. La hamaca se mecía suavemente. Me di cuenta de que por fin tenía algo que durante muchos años me había parecido inalcanzable. Una familia. Ninguna traición. Imperfecto, pero fiel. Silencioso, pero firme. Si esta historia te conmovió en algún momento, por favor deja un comentario. Una palabra debajo de la sección de comentarios. Me quedo. Compártelo con quien necesite un motivo para levantarse y suscríbete al canal para unirte al próximo viaje de las ruinas a la paz. Porque a veces, lo más valiente no es irse, sino permanecer contigo mismo y con aquellos que merecen estar en la casa llamada paz.